Hola mis hermanos, muy buenas noches, qué gusto el poderles saludar en este martes que Dios nos permite estar pues un día más pudiendo compartir la palabra de Dios. Hay un tema que constantemente podemos nosotros pues experimentar a través de la lucha diaria que tenemos con la carne, con el mundo, con el diablo. Pero hermanos, sabemos que Satanás está atacando constantemente. Y fíjense que uno es interesante, hoy vamos a ver una porción de la carta a los Efesios, a la carta de Efeso, el apóstol San Pablo, en el capítulo 6 de los versículos del 10 al 20. Entonces nos habla de la armadura de Dios, pero nos invita a estar realmente fortalecidos en Dios. Y esta noche nuestro devocional se titula ¿A quiénes ataca constantemente el enemigo? ¿A quiénes ataca? Hermanos, déjeme decirle algo en la experiencia que hemos tenido. No ataca a aquellos que están con un pie en el mundo y otro acá en la iglesia. No ataca a aquellos que están fríos, que no oran. No ataca a aquellos que no leen la Biblia. No ataca a ese tipo de personas que no se esfuerza por agradar a Dios. No. ¿Por qué? Porque los tiene a su lado. Sí, los tiene de su lado. Y como decía un pastor, si diario tú no te topas con la cara del enemigo, es porque vas por el mismo lado. Entonces, ¿a quién ataca constantemente? Y es una lucha. Hay ocasiones que queremos hacer más cosas para el Señor y es una lucha constante, ¿no? A veces Satanás va a usar gente que ni menos piensas y que dices, híjole, yo pensaba que era madura y que desgraciadamente, hermanos, no somos inocentes. Se dejan usar por Satanás porque en verdad no están fortalecidos en Dios y es una pena, en verdad, pues que estas personas no se den cuenta que Satanás las está usando dentro de la iglesia, dentro de muchas cosas, y es feo esto, pero es una realidad lo que estamos viviendo. Entonces, ¿a quiénes va a atacar? Hermanos, a todo aquel que está consagrado, a todo aquel que quiere cambiar su vida, a todo aquel que se arrepiente constantemente de sus pecados, a todo aquel que sabe que sin Cristo no puede vivir, Satanás lo va a atacar constantemente en todo tiempo. Así que es una lucha encarnizada que tenemos con el pecado, pero gracias a Dios que nos da la victoria a través de Cristo. Por eso quiero invitarle a que leamos esta porción de Efesios capítulo 6 del versículo del 10 al 20. Y Pablo viene diciendo, por lo demás, está hablando, hermanos, de la sujeción que tiene que haber entre los hijos, entre los padres, al honrarlos, habla a los amos que tienen que obedecer, y tiene que ver aquí con obediencia constantemente en nuestra vida. Y por eso dice Pablo, por lo demás, porque van diciendo, hermanos míos, está hablando a creyentes de esta iglesia, fortaleceos, la palabra fortaleceos significa que Dios te capacita en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en nuestra fuerza que luchamos, no es en nuestro poder, sino es en la fuerza y el poder de Dios que podemos vencer a través del poder del Espíritu Santo. Y es interesante, hermanos, porque nos damos cuenta que esta lucha encarnizada no la puedes vencer por ti mismo. Por las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la Biblia, ahí en 2 Corintios capítulo 10, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas armas de nuestra milicia es la oración, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, todos los recursos que nos ha dejado Dios para poder vencer. Y fíjese, inmediatamente nos invita, antes de ponerte la armadura de Dios, te invita a estar fortalecidos en Él. No solamente en tu mente, sino en tu corazón y en su poder, no en el tuyo, no en tu capacidad, no en tus fuerzas, no en tus propios medios, sino en el poder de Dios que vence toda resistencia. Inmediatamente, fíjese, me viene a la mente cuando David quiso, más bien Saúl le puso la armadura de él para pelear con Goliat y no pudo caminar. Y obviamente David no era un hombre de guerra, pero las armas que utilizaba eran las armas poderosas en Dios. Y solamente metió 3 piedras en su zurrón, su honda, y con eso mató al gigante. Recuerden lo que dijo, tú vienes a mí con lanza, escudo y con espada, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y es donde nosotros podemos vencer. Y nos invita inmediatamente, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Y Pablo estaba pensando en un soldado romano, para describir todas las partes que son los elementos claves para nosotros vencer. Vea para qué, para que podáis estar firme contra las acechanzas. Esta palabra significa estrategias del diablo. El diablo busca estrategias de guerra, como de guerra, para poder vencernos
y llegar a ese lado vulnerable para poder tumbarnos. Y hermanos, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Es importante esto. Mire, hay ocasiones que los ataques llegan de repente y dices, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Y como te dije, es lamentable que a veces Satanás use gente que piensas que es madura en el Señor, pero te das cuenta que no son maduros, porque si fueran maduros tuvieras el discernimiento y se darán cuenta que están haciendo daño en ese aspecto. Dice, para que podáis soportar, estar firmes contra las acechanzas, las estrategias de guerra que utiliza el enemigo. Vea la razón por la cual me tengo que vestir, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es algo personal, pero desgraciadamente con la gente, pero desgraciadamente Satanás usa a esas personas. Pero ¿cómo las usa? Vea el contraste, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿sí? Porque Satanás es el príncipe de este siglo junto con tu séquito de demonios. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí nosotros no lo podemos ver, pero en la parte, de esta parte celestial, esta parte esférica que vemos acá arriba, ¿sí? Podemos darnos cuenta. Ahí es donde se refiere que hay una lucha, hermanos, entre ángeles y demonios defendiéndonos para que no nos hagan daño. Esa es la lucha que se está teniendo ahí. Pero la lucha que tenemos nosotros no es carnal en esa parte aquí, no es con la gente. Desgraciadamente se deja usar por este grupo de demonios, por Satanás mismo, y dice, huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, por esto que vengo diciendo, dice Pablo aquí, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firme en el día malo, y se refiere a cuando estás en la lucha incesante, porque a veces, hermanos, podemos dejarnos vencer. Y el campo de batalla más débil es nuestra mente, ¿sabes? Cuando a veces le das vuelta a lo mismo, a cosas, y sabes que Satanás está atacando. Ahora, ¿por qué te ataca tanto? ¿Te has preguntado? ¿Por qué te ataca tanto? Recuerda que él disfrutó la gloria de Dios, disfrutó el cielo. Y obviamente él no quiere que tú llegues allá. Obviamente va a tratar de ponerte estorbos, acomodar el lugar para que tú no llegues a su presencia. Pero cuando tú ya eres un hijo de Dios, eres escogido por Dios, nada te puede poder impedir el que no llegues a su presencia. Y hermanos, dice aquí, fíjense qué interesante, por tanto toma la armadura de Dios para que puedas estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Acabando qué? Acabando esa lucha, hermanos, en la cual por la gracia de Dios, por la misericordia y el poder de Cristo, no te dejaste vencer. Hay gente que me dice, ay pastor, es que es tan difícil vencer el pecado. Déjame decirte que no es difícil porque Cristo ya te dio la victoria. Romanos 6:14 dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. No tiene dominio, tú se lo das. No, tú se lo das. Dice, no reine pues el pecado mortal, tú lo entronizas. Tú le das esa concesión. Dios ya te dio la victoria. Por eso dice, y estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y es interesante cómo se usaba un cinto, ¿sí? Para el momento de correr, no se te cayera tus ropas, ¿no? En ese aspecto, aquí está usando Pablo esa imagen de la armadura de un soldado. Dice aquí, estad firmes pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esa coraza que te va a cubrir precisamente de justicia, de hacer lo correcto constantemente ante esos ataques constantes del enemigo que quieren hacerte caer, ceder ante lo malo. No, tú te mantienes haciendo lo justo, dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, precisamente la seguridad de que eres un hijo de Dios. La seguridad que tienes, que eres un hijo de Dios. Cuando vengan esos ataques a tu mente, cuando Satanás quiere zarandearte, cuando Satanás quiere meter tanta duda, el evangelio precisamente de la paz te da esa credibilidad, te da esa convicción de que eres hijo de Dios. Y sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, ¿sí? Ese escudo de la fe, hermanos, que lo tenemos, que nos fue dado, esa fe que nos fue dada en nuestro Señor Cristo, dice aquí, con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno. Y el escudo de la fe es creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Ese es el escudo de la fe. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era el casco, hermanos. Por eso es importante proteger nuestra mente, estar constantemente leyendo la palabra, estar constantemente orando al Señor, saturándote, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, dice Colosenses 3. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si te recuerdas algo, cuando Satanás te trató de tentar a Jesús, lo tentó en su humanidad, no en su divinidad, porque él es el dueño de todo. Pero si te das cuenta de algo, Jesús no venció solamente citando la palabra, sino aplicándola. Y es la parte que a veces nos cuesta y por eso nos vencen, porque no la aplicamos a nuestra vida. Y necesitamos aplicarla constantemente para vencer en todo momento, hermanos. En todo momento. Por eso dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. David mismo decía en el Salmo 119, 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. Hermanos, hay ocasiones que Satanás de verdad nos quiere tumbar. Y la lucha es fuerte. Y te lo digo como pastor. Y de verdad, a veces yo estoy, a veces te quedas sacado de onda, pero ¿cómo que está usando a estas personas cuando piensas que son maduras en el Señor, que tienen años? Y dices, no, es que no se han fortalecido en el Señor y desgraciadamente se dejan usar. Entonces tú tienes que fortalecerte plenamente en el Señor y estar firmes en ese día que estás teniendo. ¿Por qué? Porque esta lucha va a ser constante hasta que el Señor venga. La lucha con la carne, la lucha con el mundo, la lucha con Satanás, que quiere tumbarte como el lugar. Dice, ahora, fíjese el 18 a lo que te invita, orando en todo tiempo. Recordemos que la oración, hermanos, es algo elemental en nuestra vida. Lucas 18, capítulo 18, versículo 1 dice que Jesús les enseñó esta parábola, la necesidad de orar siempre, como un estilo de vida, y no desmayar, porque obviamente Dios va a responder en su momento y en su tiempo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, porque hermanos, déjeme decirle algo, que el Espíritu Santo te ayuda a veces cuando estás cansado, cuando tal vez te sientas que estás siendo derrotado, cuando no hayas qué palabra referir a Dios. El mismo Espíritu te ayuda, y déjame llevarte ese pasaje para que veas por qué está en ti la tercera persona de la Trinidad y la cual es el recurso menos usado. Vea el Espíritu Santo lo que hace. Y de igual manera, dice Romanos 6, 8, 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En muchas ocasiones estamos en nuestra mente nublada, no sabemos por dónde comenzar, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es algo interesante cómo Él obra, cómo Él hace las cosas, que intercede y lleva al Padre la intención del corazón y dice, ¿sabes qué? El pastor Romero está pasando por esto. Esto es lo que Él está pasando, esto es lo que Él quiere decirte o transmitirte, pero está turbado su corazón, está nublado su mente, pero el Espíritu Santo discierne los pensamientos, las intenciones del corazón y se la lleva al Padre. Mire qué maravilloso esto. Usted tiene el recurso más elemental, por eso dice aquí que debemos orando y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, constancia tenemos que tener, y súplica por todos los santos. Decía Pablo también, orar por otros que están en un caso similar, hermanos. Y Pablo aquí se incluye, decía, ¿y por mí? ¿Con qué propósito? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valor, con denuedo, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador, representante de Cristo en cadenas. Pablo estaba preso. Dice que con denuedo, con valor, hable de él lo que debo de hablar. Pablo decía, ¿sabes que yo estoy preso? Sí, pero ¿saben una cosa? La palabra de Dios jamás estará presa. Entonces, si tú estás sirviendo al Señor íntegramente, si tú estás buscando el rostro de Dios, si tú te estás consagrando, van a venir estos ataques. Si tú estás siendo usado por Dios,
van a venir, bienvenido hermano, van a venir estos ataques. Pero no te vengas abajo, permite que Dios use tu vida grandemente, permite que Dios en verdad transforme tu vida. Y hermano, el que no quiere, pues simplemente, pues Satanás ni lo va a incomodar. Hay gente que está tan cómoda en la vida cristiana y dice, pues a mí ni me incomoda. Pues claro, porque no estás haciendo nada, no estás viviendo para el Señor, no estás glorificando su nombre. Pero piensa, ¿por qué tanto ataque? Si tú estás glorificando el nombre de Dios, bienvenido a esta vida cristiana. Por eso nos dice, bienaventurados sois que cuando por mi causa sois vituperados, diciendo toda clase de cosas en su contra, mintiendo, porque estamos viviendo en Él. Yo te animo, hermanos, te animo a eso. Hay situaciones que yo te lo puedo decir que no entiendo. Hay ocasiones, la batalla es muy fuerte, pero Dios siempre está y te da la victoria. Y esto te lleva a veces a una total dependencia. Pablo lo vivió. Y Pablo habla de una experiencia, hermanos, ahí en la segunda carta a Corintios. Y me encanta porque mire, el propósito es pleno de Pablo cuando él mismo dice aquí, mire, dice, porque hermanos, ahí en el capítulo 1, versículo 8, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, aunque no lo dice, pero fue algo muy intenso para Pablo, y dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ya Pablo decía, de esta no salimos. Y vea el propósito por el cual Pablo dice que vivió esto. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró tiempo pasado, nos libra tiempo presente, y en que esperamos, dice que aún nos librará tiempo futuro de tan grande muerte. Dios es fiel, Dios está contigo, sigue en esta lucha, el Señor viene pronto, esperemos que todo esto se acabe, pero no desistas ante aquellas cosas. Ponte toda la armadura de Dios en la cual puedes vencer, pero antes de ponerte la armadura de Dios, recuerda que tienes que estar fortalecido en tu mente y en tu corazón. Te invito a orar. Padre, gracias te doy por este día más que me das, por este día que nos permites ver tu gloria, tu amor, tu misericordia. Y aún en medio de tantas luchas, tantas situaciones que pasamos, no entendemos, pero sabemos que Satanás nos ataca no más por atacarnos, sino porque sabe que en tus manos somos un peligro para él. Y aunque no conoce tus planes soberanos, lo que vas a hacer en las vidas de muchas personas a través de nosotros, Él quiere ponernos tropiezo. Yo te pido, Padre, que libre nuestra alma de caer y ceder ante tentaciones que Él ponga, y sobre todo ser fortalecidos en tu poder y en tu gloria. Gracias te doy y te pido por cada uno de mis hermanos que esté pasando por situaciones difíciles, que recuerde que tú te haces presente en todo momento, porque Padre, no somos los únicos, dice tu palabra, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que otro ser humano nos esté pasando, pero fiel es Dios, ahí vemos tu fidelidad, que no nos dejará ser tentados, vemos tu intervención más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con eso que estamos pasando la tentación, nos darás la salida, y de que la das, pero nosotros decidimos quedarnos o salir, Señor. Pero gracias por tu intervención, te bendigo, te exalto y te suplico que libres a mis hermanos de todo mal, de todo ataque al enemigo, y que nos ayudes plenamente. Te lo pedimos humildemente de corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Un placer poder estar contigo esta noche, un martes más. Estos son temas que tienen que tratarse, temas como también renovación de la mente. Es algo que trato mucho porque muchas ocasiones vivimos dentro del pasado sin disfrutar el presente que tenemos en Cristo. Que tengas excelente noche. Te veo mañana, si Dios nos permite, con un devocional más para el alma, y si no nos permite, pues nos vemos en su gloria. Dios te bendiga. Excelente noche.